Estos son los muscle cars de los años 60 que hacen perder el sueño a los coleccionistas más serios del mundo. Número 8. 1962 Pontiac Catalina Super Duty 421. Cuando la batalla por dominar las pistas de arrastre americanas estaba en su punto más caliente a principios de los 60, cada fabricante buscaba una ventaja que sus rivales no pudieran igualar fácilmente. General Motors tenía una respuesta, y esa respuesta llevaba el nombre de Pontiac. Así que tomaron el Catalina, el chasis más liviano de la línea completa de Pontiac, y le metieron debajo del cofre algo que no tenía ningún derecho de estar ahí. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. A diferencia de otros autos de rendimiento de la época, que al menos fingían ser vehículos de calle razonables, el Super Duty 421 nunca hizo ese esfuerzo. Venía con un motor de 421 pulgadas cúbicas equipado con dos carburadores de 4 gargantas, calificado oficialmente en 405 caballos de fuerza. Seamos honestos, ese número era una mentira de fábrica. Sabemos esto porque estos autos corrían el cuarto de milla en menos de 13 segundos directamente desde el concesionario, lo que apunta a más de 460 caballos reales. Pontiac construyó aproximadamente 162 de ellos en total, un número que ya lo pone en categoría difícil. Pero compáralo con lo que queda hoy. Se estima que sobreviven menos de 40 ejemplares verificables. En el último año, solo uno ha cruzado el bloque públicamente. Eso te dice todo lo que necesitas saber. El Catalina Super Duty 421 no solo es raro, es el tipo de auto que la mayoría de los coleccionistas nunca verán en persona. Número 7. 1963 Ford Galaxy 500 Z-Code 427. Entrando en el número 7, tenemos uno de los Ford de fábrica más letales que jamás se vendieron al público, el 1963 Ford Galaxy 500 Z-Code 427. Este auto fue la respuesta directa de Ford al dominio de Chrysler en las pistas de arrastre a principios de los 60. Los ingenieros de Ford necesitaban algo que pudiera competir con los Max Wedge de Mopar sin tener que construir un auto completamente nuevo desde cero. Así que tomaron el Galaxy 500, que en su forma estándar era un sedán grande y confortable pensado para familias americanas, y lo transformaron en algo completamente diferente. Pero aquí está el giro real. Mientras el Galaxy normal estaba diseñado para el máximo confort, el Z-Code era su opuesto absoluto, un arma de arrastre con carrocería de producción. Debajo del cofre vivía un bloque de 427 pulgadas cúbicas con doble carburador de 4 gargantas, oficialmente calificado en 425 caballos de fuerza. Nadie en Ford esperaba que nadie se lo creyera. Estos autos corrían el cuarto de milla en 11 segundos desde el showroom, lo que deja claro que la potencia real era considerablemente mayor. Ford construyó aproximadamente 212 unidades con esta especificación exacta. Parece poco, pero la cifra verdaderamente perturbadora es cuántos quedan hoy. Se estiman menos de 50 ejemplares con documentación verificable. En los últimos 12 meses, 0 ejemplares han aparecido en subastas públicas importantes. Nada en Mecum, nada en Barrett-Jackson. El Z-Code 427 no es solo raro, está prácticamente invisible. Número 6. 1964 Dodge 330 Max Wedge 426. En el número 6 tenemos un nombre que la mayoría de los aficionados nunca han escuchado, y eso es exactamente lo que lo convierte en algo tan fascinante. El 1964 Dodge 330 Max Wedge 426. Para entender este auto, primero necesitas entender el contexto. A mediados de los 60, Chrysler estaba librando una guerra de caballos de fuerza en las pistas de arrastre americanas y sus ingenieros habían desarrollado el motor Max Wedge directamente desde el departamento de carreras. Era un motor de competición con ropa de calle y lo metieron en el chasis más liviano disponible en la línea Dodge de tamaño completo de 1964. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Chrysler no hizo publicidad masiva de esta combinación. No había campaña de marketing, no había carreras de fábrica oficiales, simplemente estaba disponible en la hoja de pedido si sabías exactamente qué buscar. El motor de 426 pulgadas cúbicas en su versión más agresiva producía oficialmente 415 caballos de fuerza, aunque las cifras reales en pista eran notablemente mayores.
Con ese motor en el chasis más ligero del catálogo, el resultado era un cuarto de milla en 12 segundos y fracción en condiciones normales de calle. Chrysler no publicó números de producción exactos para esta combinación específica, pero los investigadores más serios estiman que se construyeron menos de 150 unidades. De esas, se cree que sobreviven apenas unas pocas docenas con documentación original completa. En los últimos 18 meses, solo 2 han aparecido públicamente. Eso no es solo rareza, eso es territorio de unicornio de la era Mopar. Número 5. 1965 Shelby GT 350 Competición. En el número 5 tenemos lo que puede ser el Mustang más exclusivo y brutalmente capaz que jamás salió de un concesionario americano, el 1965 Shelby GT 350 de competición. Mucha gente conoce el GT 350, pero muy poca gente conoce la versión de competición certificada, y hay una razón para eso. Cuando Carroll Shelby recibió el encargo de transformar el Mustang Fastback en un competidor serio para la clase B de producción de la SCCA, no hizo mejoras incrementales. Eliminó absolutamente todo lo que no contribuyera al rendimiento en pista y construyó algo que en teoría no debería existir dentro del catálogo de un fabricante americano mainstream. Aquí es donde se separan los caminos. Mientras el GT 350 estándar ya era impresionante, la versión de competición era diferente en una forma fundamental. Estaba construida para ganar carreras, no para venderse bien. El motor de 289 pulgadas cúbicas con modificaciones de alto rendimiento empujaba la potencia real a más de 360 caballos. Suspensión Koni ajustable, frenos de competición, transmisión de 4 velocidades con relaciones de pista y una carrocería aligerada que eliminaba todo el confort que los compradores normales esperaban. Shelby construyó apenas 36 unidades certificadas de competición para 1965. 36. Ese número por sí solo ya lo pone en categoría de rareza extrema. Las estimaciones más conservadoras sugieren que quedan entre 25 y 28 ejemplares verificables. En los últimos 12 meses, solo uno ha cruzado el bloque en una subasta pública importante. Ese auto se fue por $412,000. El GT 350 de competición no es solo un Mustang raro, es historia viva del automovilismo americano que ha prácticamente desaparecido del mercado coleccionista. Número 4. 1966 Chevrolet Chevelle SS 396 L78. Llegando al número 4, tenemos un auto que demuestra que la rareza no siempre se trata de números de producción. El 1966 Chevrolet Chevelle SS 396 L78. En papel, este auto no debería ser difícil de encontrar. Chevrolet vendió decenas de miles de Chevelles en 1966 y el paquete SS estaba disponible en toda la línea, así que técnicamente no es raro en términos absolutos de producción. Pero intenta encontrar uno hoy. Localizar un Chevelle SS 396 con motor L78 original y documentación verificable es como buscar una aguja en un pajar. El L78 era el motor de 396 pulgadas cúbicas en su estado de afinación más agresiva disponible al público, árbol de levas de alto levantamiento, cabezas de alto flujo, carburador Holley de 4 gargantas, todo apuntando a una sola cosa. Pero aquí está el dato que cambia todo. Chevrolet calificaba este motor oficialmente en 375 caballos de fuerza, una cifra que todo el mundo en la industria sabía que era conservadora. En pista, estos autos corrían cuartos de milla en 13 segundos bajos con neumáticos de calle estándar. Irónicamente, esa subestimación intencional de potencia mantuvo las primas de seguro bajas, lo que hizo que estos autos fueran manejados intensamente por sus dueños originales. Y eso explica por qué son tan difíciles de encontrar hoy. Los registros de clubes de propietarios sugieren que el L78 se instaló en aproximadamente 3.099 Chevelles ese año, pero encontrar uno con motor original numerado y documentación completa es extraordinariamente difícil. En los últimos 12 meses, apenas 3 han aparecido en subastas importantes y solo 2 se vendieron. La rareza del L78 no está en el número construido, está en el número que sobrevivió intacto. Número 3. 1967 Pontiac GTO Ram Air 1. Entrando en el top 3, nos adentramos en territorio de muscle car de fábrica de primer nivel.
El 1967 Pontiac GTO Ram Air 1. Cuando Pontiac introdujo el GTO en 1964, básicamente inventó el muscle car moderno. Pero para 1967, la competencia había alcanzado y la presión de los motores de Chevrolet, Ford y Mopar era cada vez más intensa. Pontiac necesitaba una respuesta sin cambiar el desplazamiento del motor, y esa respuesta fue el sistema Ram Air. La idea era directa: forzar aire frío directamente al carburador a través de una toma de aire especial en el cofre, aumentar la densidad de la mezcla y extraer más potencia del bloque de 400 pulgadas cúbicas sin tocar el límite corporativo de GM. Y aquí es donde la historia se complica. En papel, el Ram Air 1 producía los mismos 360 caballos que el motor estándar de alto rendimiento. Eso confundió a muchos compradores en su momento. Pero los tiempos en pista contaban una historia completamente diferente. Con el sistema Ram Air funcionando a alta velocidad, la potencia real era notablemente mayor, y los cuartos de milla en 13 segundos bajos lo demostraban consistentemente. Pontiac construyó aproximadamente 751 GTOs con el paquete Ram Air 1 en 1967, un número que parece razonable hasta que empiezas a buscar uno hoy. Los años de uso intenso, las modificaciones y la simple destrucción del tiempo han reducido los ejemplares auténticos a menos de 200 unidades verificables según los expertos. En los últimos 12 meses, solo 2 han aparecido públicamente en subastas de nivel nacional. Uno no llegó a venderse. El Ram Air 1 no es solo un GTO raro, es el eslabón perdido entre el muscle car de calle y el auto de carreras de fábrica. Número 2. 1968 Mercury Comet 428 Cobra Jet. En el número 2 tenemos uno de los muscle cars más subestimados y misteriosos que Ford jamás autorizó, el 1968 Mercury Comet 428 Cobra Jet. Después del éxito aplastante del Galaxy C-Code en las pistas de arrastre, los ingenieros de Ford querían que el rayo cayera 2 veces. Así que en 1968 hicieron algo que en retrospectiva parece completamente descabellado. Tomaron el Mercury Comet, un auto compacto y económico diseñado como alternativa accesible dentro de la familia Ford, y le metieron el motor 428 Cobra Jet. Y aquí está la parte que lo hace tan especial. El 428 Cobra Jet era el motor de arrastre más capaz que Ford había puesto en producción hasta ese momento, oficialmente calificado en 335 caballos de fuerza. Todo el mundo en la industria sabía que ese número era una subestimación masiva diseñada para mantener bajas las primas de seguros. Las estimaciones más serias apuntan a más de 400 caballos reales. Meter eso en el chasis liviano del Comet creaba algo que no debería existir: un auto compacto capaz de correr el cuarto de milla en 13 segundos bajos directamente desde el concesionario. Mercury no hizo publicidad agresiva de esta combinación, y eso significa que los números de producción son difusos. Los investigadores más exhaustivos estiman que se construyeron entre 75 y 100 unidades con esta especificación exacta. De esas, se cree que sobreviven menos de 30 con documentación verificable. En los últimos 2 años, solo uno ha aparecido en una subasta pública importante, vendiéndose por $156,000. Si estás esperando que aparezca otro, puede que esperes mucho tiempo. Número 1. 1969 Dodge Coronet Super B A12. Y finalmente, en el número 1, tenemos uno de los muscle cars de fábrica más extremos y difíciles de encontrar que Chrysler jamás puso en manos del público: el 1969 Dodge Coronet Super B con paquete A12. Antes de que los grandes muscle cars de los años 70 redefinieran los límites de lo que Detroit podía vender legalmente en la calle, hubo esto: una máquina más cruda, más sin compromisos, construida en un momento en que nadie en la industria ponía frenos a la locura del rendimiento. Igual que los Dart y Barracuda de Mopar, el Super B Standard ya era un competidor serio, pero Chrysler encontró la forma de llevarlo a otro nivel completamente diferente con el paquete A12. Pero aquí está lo que lo hace diferente de todo lo demás en esta lista:
El A12 incluía 3 carburadores de 2 gargantas montados en línea sobre un bloque de 440 pulgadas cúbicas, la configuración que Mopar llamaba Six-Pack. La calificación oficial era 390 caballos de fuerza. Con 3 carburadores alimentando ese bloque masivo, las cifras reales en dinamómetro apuntaban consistentemente a más de 450 caballos. Y la prueba está en el rendimiento. Con tiempos documentados de cuarto de milla en 13 segundos bajos con neumáticos de calle y por debajo de 13 con preparación mínima, este era un arma absoluta. Dodge construyó apenas 1907 Super Bs con el paquete A12 en 1969. Ese número ya lo pone en categoría de rareza seria. Pero la cifra que verdaderamente importa es cuántos sobreviven con el paquete completo y original. Los registros más exhaustivos sugieren que quedan menos de 400 ejemplares verificables con documentación completa. Cuando se trata de subastas públicas, la historia es absolutamente clara. En los últimos 12 meses, solo 2 han aparecido en subastas nacionales importantes. Uno no se vendió. El que sí se vendió se fue por $134,000 con documentación parcial. Un A12 completamente documentado con motor numerado y papeles originales es prácticamente un objeto mítico en el coleccionismo americano moderno. No es solo raro, es el tipo de auto que cuando aparece, todos en el mundo del coleccionismo lo saben antes de que llegue al catálogo. Eso no es solo rareza, eso es estatus de leyenda.